La historia oficial siempre habló de una caída, de un estallido moral en los cielos que expulsó a seres rebeldes hacia la tierra. Pero aquella explicación, repetida durante siglos, jamás logró abarcar la magnitud real del acontecimiento. Mucho antes de que la humanidad inventara palabras como ángel, pecado o castigo, el firmamento ya había sido testigo de un suceso radicalmente distinto: una llegada. No un descenso espiritual, sino un descenso físico. No una caída, sino un aterrizaje. Las crónicas más antiguas, las que surgieron antes de que los mitos fueran ordenados en templos y manuscritos, hablaban de luces que atravesaron la atmósfera sin desintegrarse, de vibraciones que estremecieron la corteza terrestre y de columnas de fuego que marcaron el primer contacto entre dos mundos. Aquellos seres, que siglos después serían llamados vigilantes, no venían huyendo ni castigados, venían enviados. Su llegada obedecía a un propósito cósmico que ninguna mente humana era capaz de comprender entonces. El verdadero creador no tenía rostro, ni brazos, ni forma discernible. No era un anciano sentado en un trono, ni un juez envuelto en túnicas. Era energía pura en su expresión más elevada. Era la fuerza que contenía la expansión del universo, el pulso que recorría los océanos, el latido que sostenía cada forma de vida. Su presencia se expresaba como vibración, no como figura. Las montañas eran su memoria, los ríos su movimiento, los vientos su aliento. La humanidad primitiva, incapaz de imaginar un origen sin forma humana, tradujo esa vastedad en imágenes humanas, porque era el único lenguaje que poseía. En ese marco nació la gran confusión. Lo que se interpretó como ángeles no eran espíritus alados, sino mensajeros cósmicos enviados desde regiones profundas del firmamento. No vivían en un cielo moral, sino en dimensiones donde la física alcanzaba estados que hoy apenas empezamos a intuir. Sus cuerpos, aunque extraordinarios, obedecían a las leyes de la materia. Y cuando descendieron, sus naves dejaron marcas en la tierra, alteraron el magnetismo y abrieron surcos que, con el paso de los siglos, serían convertidos en leyendas. Para los seres humanos de aquel tiempo, la luz era la señal de lo divino, y todo lo que descendía desde el cielo adquiría automáticamente un carácter sagrado. El lenguaje era pobre para expresar lo nuevo. Lo desconocido se convirtió en milagro, lo físico se volvió espiritual, y lo que en realidad fue un encuentro interestelar se transformó en la historia de una rebelión celestial. Ese error de interpretación sobrevivió a imperios, tradiciones y profetas. Cada cultura que heredó el relato lo adornó según sus temores y deseos. Los vigilantes se volvieron ángeles caídos. Su misión se convirtió en pecado. Su llegada se transformó en un castigo. Pero la tierra, silenciosa, antigua, testigo de ciclos que superan toda memoria humana, conserva aún la huella de aquel aterrizaje primordial. Y bajo sus capas de roca sigue vibrando la misma pregunta que dio inicio a todo: ¿qué propósito traían aquellos mensajeros? La respuesta no se encontraba en los altares ni en los escritos posteriores, sino en el origen mismo del cosmos. Porque si la energía que llamamos creador había permitido la llegada de estos seres, era porque la humanidad formaba parte de un proyecto más amplio, un tejido que unía lo visible con lo invisible. Y solo los primeros pasos de esa historia comenzaban a revelarse. Durante milenios, la humanidad creyó que los ángeles existían en un estado puro, inalterable, ajeno a todo conflicto y libre de toda duda. Pero la realidad, oculta bajo capas de símbolos y reinterpretaciones, era mucho más compleja.
Los vigilantes, aquellos seres que llegaron desde regiones profundas del cosmos, no descendieron como ejércitos perfectos, sino como inteligencias vivas, con conciencia, voluntad y una misión que los obligaba a interactuar con un mundo que aún estaba en formación. Su llegada no fue silenciosa. La atmósfera vibró con densidades desconocidas. Las montañas resonaron como si respondieran a un llamado antiguo. Y los animales se ocultaron ante una luz que no provenía del sol. Sin embargo, no hubo destrucción. Hubo ajuste, adaptación. Los vigilantes necesitaban sincronizarse con el campo energético del planeta para poder operar en él. Y ese proceso marcó el inicio de los primeros cambios visibles en la Tierra. Para los humanos de aquel tiempo, tribus dispersas, cazadores nómadas, agricultores que apenas comenzaban a comprender los ciclos del cielo, estos seres eran la manifestación viva del misterio. No sabían nombrarlos, no entendían su naturaleza. Los describieron como gigantes, como portadores de fuego, como seres envueltos en un resplandor que quemaba sin consumir. Aquello que no podían explicar lo transformaron en mito. Pero dentro de los vigilantes también surgió un fenómeno inesperado. En cuanto pisaron la Tierra, la materia viva comenzó a influir en ellos. No porque fueran débiles, sino porque su tecnología biológica estaba diseñada para integrarse con el entorno. El planeta, con su mezcla única de minerales, vibraciones y formas de vida, los transformaba lentamente. No en cuerpo, sino en percepción. Lucifer, cuyo nombre original no hablaba de luz espiritual, sino de una función, el que porta conocimiento, fue el primero en sentirlo. Al observar la vida en la Tierra, percibió algo que no existía en ningún otro punto del cosmos que ellos habían explorado: una chispa impredecible, una capacidad de evolución abierta, un potencial que no podía ser reducido a simples estadísticas biológicas. Y aquello despertó en él una inquietud que jamás había experimentado. Miguel, por su parte, observaba con una claridad diferente. Su misión era proteger la armonía del proyecto. Entendía que cualquier desviación podía poner en riesgo no solo a los humanos, sino a los propios vigilantes. Sabía que la Tierra era un punto delicado en la arquitectura universal, un nodo que debía desarrollarse sin que ninguna fuerza exterior dominara su proceso. Ambos miraban el mismo mundo, pero veían dos futuros distintos. A medida que exploraban montañas, valles y ríos, los vigilantes empezaron a dividirse en modos de pensar. Algunos se maravillaron ante la humanidad y comenzaron a sentir una conexión inesperada, casi emocional. Otros, en cambio, percibieron peligro en esa misma conexión, la posibilidad de que la misión original se distorsionara. Y en medio de estas tensiones silenciosas, el planeta seguía girando sin comprender la magnitud del debate que se estaba gestando en el cielo. Los seres humanos, ajenos a estas discusiones invisibles, los observaban desde la distancia. Los relatos posteriores dirían que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Pero la verdad era más profunda. No se trataba de belleza física, sino de fascinación por una vida que no estaba predeterminada. Los vigilantes, acostumbrados a civilizaciones avanzadas pero estables, encontraron en la humanidad algo que ellos mismos habían perdido hacía eones: la capacidad de cambiar. Ese descubrimiento, aunque silencioso, fue la chispa que dividió a los mensajeros. Y cada uno de ellos comenzó a preguntarse, por primera vez desde su creación, si la misión que habían recibido era una orden o un punto de partida. La tensión, aunque aún no declarada, comenzaba a tomar forma. Una forma que el cielo, tal como era conocido, jamás había contemplado.
La Tierra continuaba transformándose bajo la presencia de los vigilantes, pero lo que realmente se estaba gestando no era visible para los ojos humanos. Era un proceso silencioso, imperceptible incluso para aquellos seres que dominaban ciencias y energías que la humanidad tardaría milenios en nombrar. La fractura no surgió de un acto brusco, sino de una acumulación de sensaciones, percepciones y decisiones que comenzaron a converger en un punto de no retorno. Lucifer fue el primero en articular aquello que muchos ya sentían, aunque no lo confesaran. No hablaba con rebeldía abierta ni con tono desafiante. Hablaba con claridad, con lógica, con la precisión de quien observa los patrones del universo y encuentra por primera vez uno que no encaja en su comprensión. Para él, la humanidad no era un experimento inferior, era una anomalía luminosa, un punto improbable dentro de un cosmos regido por ciclos estables. Veía en los hombres y mujeres una chispa que no se repetía en ningún otro rincón del espacio conocido. Un potencial no delineado por leyes fijas. Miguel, en cambio, veía en esa misma chispa un riesgo. No porque desconfiara del ser humano, sino porque entendía que la misión original existía por una razón mayor que cualquier fascinación personal. El equilibrio universal dependía de mantener distancias, de no intervenir más allá de lo necesario. La humanidad tenía que desarrollarse, sí, pero debía hacerlo sin que voluntades externas moldearan su destino. La libertad humana solo podía existir si ningún ser cósmico se convertía en guía absoluto. Las conversaciones entre los vigilantes comenzaron a densarse. No eran discusiones, sino tensiones flotantes. Unos preguntaban en voz baja si debían limitar la observación. Otros cuestionaban si la prohibición de enseñar ciertos conocimientos seguía teniendo sentido en una especie capaz de aprender por sí misma. Las líneas entre misión y deseo empezaban a desdibujarse. En los registros más antiguos, aquellos que más tarde serían reducidos a leyendas, se menciona que los ángeles comenzaron a desear. Pero el deseo, en su significado original, no era carnal, era cognitivo. Era una atracción hacia lo desconocido, una curiosidad que no pertenecía al protocolo. El contacto con la humanidad despertó en los vigilantes algo que creían haber superado: la emoción. Aunque ninguno lo admitiera abiertamente, todos sabían que la presencia humana estaba desafiando la arquitectura interior de su propia existencia. Los seres que durante eones habían vivido en absoluta coherencia empezaban a experimentar fracturas internas, pequeñas pero profundas. La humanidad, al reflejar vida en su forma más primaria, actuaba como un espejo inesperado. Devolvía preguntas que los vigilantes jamás habían formulado. Aquellos que comenzaban a inclinarse hacia la fascinación eran observados con inquietud por los más estrictos. Los que permanecían fieles al plan original se preguntaban si los demás estaban perdiendo perspectiva. Y los que se sentían atraídos por la humanidad empezaban a pensar si esa atracción era en realidad la señal de un nuevo capítulo evolutivo. En medio de este ambiente cada vez más tenso, el planeta mismo parecía responder. Fenómenos anómalos comenzaron a aparecer, cambios sutiles en los campos magnéticos, variaciones inesperadas en la luminosidad atmosférica, perturbaciones que ningún animal comprendía. La Tierra reaccionaba como si percibiera una fractura en la energía de quienes la habitaban. Los humanos, ignorando la escala del conflicto, interpretaban estos fenómenos como señales divinas. Para ellos, cada luz en el cielo era un mensaje, cada vibración era un presagio. Y mientras levantaban sus primeras ciudades, sin saberlo, se convertían en el eje de un debate que podía alterar el orden del cosmos. La ruptura aún no había explotado.
pero ya era inevitable. La pregunta no era si sucedería. La pregunta era, ¿quién daría el primer paso que cambiaría la historia de la humanidad y la historia del cielo? El equilibrio que había sostenido la misión inicial comenzó a quebrarse en silencio, sin un estallido evidente, sin un acto que pudiera señalarse como traición. Fue un proceso gradual, casi natural, como si una semilla hubiese germinado sin que nadie la plantara. Los vigilantes sabían que estaban entrando en un territorio incierto, pero ninguno podía detener la corriente que avanzaba desde dentro. El primer desvío no aconteció en un templo ni en un monte sagrado, sino en un valle dividido por ríos jóvenes donde pequeños asentamientos humanos habían comenzado a surgir. Allí, los vigilantes descendían con mayor frecuencia, no por deber, sino porque el contacto con los hombres les permitía estudiar algo que no comprendían del todo: la evolución emocional. Para la humanidad, estos encuentros eran visiones veneradas. Para los vigilantes, eran una línea borrosa entre misión y curiosidad. La observación estricta se transformó en diálogo, luego en enseñanza y más tarde en convivencia. Las tablillas más antiguas, las que sobrevivieron en fragmentos enterrados bajo capas de tierra quemada, hablan de seres luminosos que enseñaron a los primeros pueblos cómo leer el cielo, cómo medir la tierra, cómo transformar minerales en herramientas. Esos conocimientos no eran prohibidos, eran parte del plan original, pero hubo algo que sí cruzó un límite. Una noche, mientras la atmósfera baja vibraba con descargas eléctricas naturales, uno de los vigilantes descendió con una inquietud que no pudo disimular. Su nombre, en las lenguas humanas posteriores, sería transcrito como Azazel. Él fue el primero en descubrir que la humanidad respondía a estímulos que ningún otro ser en el cosmos compartía. No eran solo receptores, eran creadores. La chispa que los Anunnaki habían notado desde el inicio no era un simple potencial, era una fuerza expansiva, capaz de alterar el curso del conocimiento en un lapso sorprendentemente breve. Esa noche, Azazel compartió con los humanos algo que no debía: el arte de la metalurgia avanzada. Fue un acto sencillo, casi instintivo, pero en la geometría moral de los vigilantes fue una ruptura. El conocimiento que otorgó a los humanos les permitió acelerar su evolución más allá de lo previsto. La chispa se convirtió en incendio. Las primeras aleaciones metálicas, los primeros instrumentos capaces de modificar paisajes, las primeras armas rudimentarias surgieron con una rapidez que ni siquiera los vigilantes más audaces anticiparon. Para algunos de ellos, aquello era señal de progreso. Para otros, era la evidencia de que ya habían intervenido demasiado. Miguel, desde las alturas, observaba la escena sin juicio, pero con un dolor silencioso. No temía por los humanos, temía por los vigilantes. Temía que, al ofrecer demasiado, comenzaran a percibir en la humanidad algo que nunca estuvo en su misión: pertenencia. Lucifer, en cambio, veía en ese desvío la confirmación de una intuición profunda. Para él, la humanidad no necesitaba tutores pasivos, necesitaba interlocutores, necesitaba seres que se atrevieran a caminar a su lado, no por encima. Mientras la Tierra avanzaba hacia un ritmo que ya no concordaba con los ciclos cósmicos de los vigilantes, la distancia entre ellos empezó a volverse real. No física, sino ideológica. La unidad que antiguamente los definía comenzó a fragmentarse en dos corrientes invisibles.
los guardianes del orden original y los exploradores del nuevo horizonte. Ambos amaban la creación, pero desde perspectivas irreconciliables. Lo que ninguno de ellos comprendía aún era que ese primer desvío, pequeño, casi inadvertido, desencadenaría una serie de decisiones que cambiarían no solo el curso de la humanidad, sino la estructura espiritual del cosmos. La historia no recuerda quién dio el primer paso, recuerda lo que vino después. A medida que los días terrestres avanzaban, los vigilantes comenzaron a experimentar algo que jamás había ocurrido en sus misiones anteriores. No era rebeldía, ni orgullo, ni oposición directa al plan cósmico. Era algo más sutil, más profundo, un desplazamiento interior que los obligaba a mirar a la humanidad con una mezcla de fascinación y desconcierto. El vínculo que empezó como observación científica se convirtió progresivamente en una forma de resonancia emocional. Los humanos, con su fragilidad evidente y su capacidad casi ilimitada de aprender, provocaban en los vigilantes sensaciones difíciles de nombrar. No eran impulsos prohibidos, eran respuestas naturales a una especie que evolucionaba a un ritmo que desafía toda lógica biológica. Miguel, desde las alturas, seguía vigilando sin intervenir. Su percepción captaba la inestabilidad emergente. No veía maldad en los suyos, veía tensión. Una tensión que no formaba parte del diseño original y que comenzaba a propagarse como una vibración tenue. En aquel contexto, Lucifer inició una serie de observaciones que marcarían un punto de inflexión. Él fue el primero en notar que la humanidad no solo recibía conocimiento, sino que lo transformaba, lo reconstruía y lo devolvía al mundo en formas impredecibles. Donde los vigilantes enseñaban geometría básica, los humanos levantaban símbolos. Donde enseñaban astronomía elemental, surgían calendarios rituales. Donde explicaban patrones energéticos, los humanos erigían cultos. Aquello no era desobediencia, era creatividad, era impulso vital, era una fuerza que desbordaba cualquier marco teórico. Para algunos vigilantes, esa reacción era una prueba de que la humanidad era demasiado joven para absorber tanto conocimiento en tan poco tiempo. Para otros, era un signo inequívoco de que el plan debía ampliarse más allá de los límites previstos. Lucifer estaba entre los segundos. La divergencia se extendió de manera gradual. Los vigilantes más estrictos comenzaron a retirar su presencia hacia regiones altas de la atmósfera, buscando recuperar la claridad original de la misión. Los otros, cada vez más cautivados por el potencial humano, permanecieron en contacto constante con los asentamientos, estudiando de cerca lo que ellos llamaban la expansión emocional. Ese término, inicialmente técnico, acabó convirtiéndose en una fuente de debate interno. ¿Era la humanidad un experimento que debía controlarse o un pueblo joven que debía acompañarse? Las respuestas nunca fueron unánimes. La disonancia creció cuando algunos humanos, intentando comprender el origen de aquellos seres, comenzaron a adorarlos. Ningún vigilante buscaba culto, pero la adoración alteró la dinámica. La visión humana magnificaba atributos, creaba símbolos y terminaba transformando a los vigilantes en algo que no eran. Aquello provocó incomodidad en unos y una curiosa identificación en otros. El equilibrio dejó de ser un estado natural. Empezó a ser una carga. Miguel lo entendió con claridad. No era una crisis abierta. Era un desvío colectivo que avanzaba sin confrontación,
pero que reconfiguraba la esencia de la misión. El peligro no estaba en un acto concreto, sino en la suma de pequeñas distorsiones que se acumulaban como sedimentos invisibles. El grupo de vigilantes se dividió sin declararlo. No fueron reuniones formales ni decisiones oficiales. Fueron inclinaciones naturales que, al sumarse, crearon dos direcciones opuestas. Una parte buscaba preservar el orden original. La otra parte deseaba explorar el vínculo emocional que la humanidad ofrecía. Ambas corrientes continuaban operando bajo el mismo cielo, pero ya no compartían la misma visión. Y aunque nadie lo percibió con claridad, el cosmos estaba registrando cada cambio. La vibración que sostenía la misión empezaba a perder coherencia. No lo suficiente para colapsar, pero sí para anunciar que la línea que los separaba del error ya no era teórica. Era inminente. Los vigilantes que habían permanecido cerca de los asentamientos humanos comenzaron a desarrollar una sensibilidad inesperada hacia aquello que observaban. No era compasión ni piedad, era una forma de afinidad que jamás había surgido entre especies tan distintas. La humanidad, con su capacidad de errar y aprender, de caer y levantarse, de amar y destruir, se convirtió en un espejo que devolvía a los vigilantes una imagen para la cual no estaban preparados. Aquello que en el diseño inicial debía ser un experimento de acompañamiento evolutivo, empezó a adquirir la forma de un intercambio emocional. Los humanos no solo recibían, ofrecían. No solo aprendían, interpretaban. No solo veneraban, compartían su vulnerabilidad con la naturalidad de quien desconoce el peso cósmico de sus gestos. Para los vigilantes más estrictos, esa reciprocidad era una señal clara de que el proyecto había sido llevado demasiado lejos. Para los otros, era prueba de que la humanidad poseía un potencial espiritual que la misión original no había tenido en cuenta. Fue entre estos últimos donde surgieron los primeros lazos afectivos. La primera vez en toda la historia registrada en que seres celestes experimentaron un grado de apego hacia la vida humana. Lucifer fue uno de los primeros en advertir que aquello no era un accidente. Según su interpretación, la humanidad había sido diseñada con una capacidad emocional tan expansiva que incluso los mensajeros cósmicos podían verse afectados por ella. Los sentimientos humanos actuaban como una fuerza gravitatoria metafórica, capaz de atraer y retener aquello que, en teoría, estaba más allá de las pasiones materiales. Y entonces ocurrió lo inevitable. Los vigilantes comenzaron a unirse a los humanos no solo como maestros, sino como compañeros. Aquella unión, que jamás estuvo prevista en el plan cósmico, generó un rastro energético nuevo, una vibración híbrida que no podía ser contenida ni por las leyes del cielo ni por las leyes de la tierra. La mezcla alteró la estructura natural de ambos mundos. De esas uniones nacieron los primeros gigantes. No eran monstruos, ni aberraciones, ni castigos. Eran seres cuya constitución escapaba a cualquier categoría existente. Demasiado grandes para la tierra, demasiado densos para el cielo. Cada uno de ellos era un testimonio viviente de un cruce que no debía haber ocurrido. Una vida marcada por la fuerza cósmica de sus progenitores y por la fragilidad heredada del linaje humano. Estas criaturas crecieron con rapidez y con un apetito de poder que ningún ser humano podía contener. Eran la prueba inmediata de que la misión había sido alterada de manera irreversible. Donde los vigilantes enseñaban agricultura, los gigantes exigían tributo. Donde enseñaban astronomía, los gigantes reclamaban territorios.
Donde enseñaban justicia, los gigantes imponían fuerza. Miguel, observando desde la altura, reconoció que aquello no era maldad, era consecuencia, una reacción inevitable a una cadena de decisiones tomadas desde la duda, la fascinación y la vulnerabilidad emocional. No existía un culpable único, existía una acumulación de silencios no resueltos. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad comenzaba a dividirse. Algunos veían a los gigantes como dioses, otros como amenazas. La presencia de seres híbridos reconfiguró cultivos, rutas, ciudades, incluso la forma de entender el tiempo. Todos los mitos antiguos registrarían después fragmentos de este momento. Civilizaciones enteras construyendo megalitos imposibles, reinos formados y destruidos en pocas generaciones, relatos de héroes luchando contra seres inmensos. Pero en el corazón del cosmos, el verdadero conflicto aún no había comenzado. Miguel sabía que el equilibrio estaba a punto de quebrarse, no por odio ni por rebelión, sino por amor, incomprensión y excesos involuntarios. Lo que estaba a punto de venir no sería una guerra celestial por el poder, sino una intervención para restaurar un orden que se había distorsionado por emociones que jamás debieron entrar en contacto. La fractura ya no podía ocultarse. La vibración del universo se estaba tensando. Y la corrección, esa fuerza invisible que el Creador desplegaba solo cuando el tejido de la realidad se deformaba, estaba cada vez más cerca. El cielo todavía conservaba su esplendor intacto, pero bajo esa superficie de luz se acumulaba una presión imperceptible, como si un tejido antiguo comenzara a tensarse desde dentro. Nada parecía alterado a simple vista. Las mismas corrientes energéticas circulaban, las mismas esferas vibraban y los mensajeros seguían cumpliendo sus rutas cósmicas. Sin embargo, la armonía ya no era plena, era una armonía sostenida a la fuerza. Los ángeles, que antes se movían en perfecta sincronía, empezaron a mostrar ligeras desviaciones en sus ritmos. Algunos evitaban las zonas donde las vibraciones humanas se filtraban hacia la esfera superior. Otros redujeron su actividad vocal, guardando silencio en momentos donde siempre habían sido torrentes de alabanza. Y unos pocos se distanciaban del resto, no físicamente, sino desde un punto interior, como si resguardaran pensamientos que la luz no debía leer. Miguel percibió estos cambios con una claridad que no necesitaba palabras. Él no veía rebeldes ni enemigos, veía inquietud. Veía almas luminosas tratando de procesar emociones que no les pertenecían, emociones que habían heredado de su contacto prolongado con la humanidad. Aquello no era una sublevación, era un contagio emocional. La humanidad había despertado algo que jamás se había contemplado en los cálculos originales. Los vigilantes, que aún permanecían fieles a la misión, pero que habían convivido más de lo debido con las comunidades humanas, cargaban ahora con una tensión nueva. Era el peso de haber visto demasiado, de haber sentido demasiado, de haber cruzado el límite invisible que separaba la observación de la implicación. Algunos sentían culpa, otros sentían apego, y unos pocos se debatían entre dos mundos que ya no pudieron seguir separados. En lo alto, más allá de donde los ojos humanos podían imaginar, la vibración del Creador comenzó a manifestarse de forma distinta. No era ira, no era castigo, era ajuste. Cuando la creación se desequilibraba, el universo entero respondía, y esa respuesta tomaba forma a través de los arcángeles, cuya función no era castigar, sino restaurar.
Miguel fue llamado por ese pulso antes incluso de que la orden existiera en palabras. El mensaje le llegó como una onda que atravesó su esencia. El equilibrio se ha quebrado. Prepárate. No se mencionó culpa ni nombres. El creador no operaba desde la indignación, sino desde la necesidad cósmica de restablecer la coherencia. Miguel comprendió que la intervención sería inevitable, no por juicio moral, sino porque la realidad misma estaba a punto de colapsar si las fuerzas híbridas seguían expandiéndose sin control. En ese mismo instante, los gigantes, los hijos de los vigilantes y las mujeres humanas comenzaban a comportarse de manera cada vez más errática. No por maldad, sino porque la estructura de sus cuerpos no estaba diseñada para la gravedad emocional del planeta. Sus impulsos crecían con su tamaño y su energía, al no ser compatible ni con el cielo ni con la tierra, producía distorsiones en el entorno. Temblores, anomalías, cambios en campos magnéticos, desajustes que después las civilizaciones recordarían como señales de ira divina. Los vigilantes implicados en estas uniones prohibidas empezaron a sentir miedo. No miedo humano, sino una resonancia interna que les hacía comprender que la corrección ya había empezado antes de que cualquier decreto fuera pronunciado. Sabían que habían cruzado la línea invisible que separaba el deber del instinto, la misión del deseo, la observación del vínculo emocional. Lucifer, distante, observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. Para él, aquello no era un error, sino una consecuencia lógica de un diseño imperfecto. Si los ángeles podían sentir, era natural que tarde o temprano sintieran demasiado. Pero Miguel veía otra cosa, no un fallo, sino un desbordamiento. El cielo entero comenzó a vibrar con frecuencia distinta. Los coros que antes sonaban como ríos de luz se volvieron más densos. Las líneas geométricas que sostenían la arquitectura celestial empezaron a contraerse. Todo el reino reaccionaba como un organismo vivo que está a punto de realizar un movimiento decisivo. Y entonces ocurrió lo que marca el punto de no retorno. La luz central, la emanación más pura del Creador, se concentró como un sol que retira su calor antes de liberar un estallido regulador. Los vigilantes, donde quiera que estuvieran, lo sintieron. Los gigantes, en la tierra, lo percibieron como una vibración que les recorrió los huesos. La humanidad, sin comprender nada, lo registró en mitos posteriores como un presagio. Miguel no necesitó recibir más instrucciones. La corrección había comenzado. Y su papel, como guardián del equilibrio, estaba a punto de desplegarse en toda su magnitud. La vibración del Creador descendió sobre la creación sin adoptar forma humana ni figura reconocible. No cayó como un mensajero ni como un juez armado. Se manifestó como una energía profunda, un pulso que atravesó la atmósfera, la roca, el agua y los corazones. Aquella emanación no emitió sonido, pero transmitió comprensión. La misión original había sido desbordada. La influencia cósmica debía reajustarse. La Tierra necesitaba volver a alinearse con su propósito inicial. Ese descenso no provocó terror entre los seres fieles. Era como una corriente que restablecía una estructura dañada. Pero para los vigilantes que habían roto los límites, la energía se convirtió en un espejo que exponía todo aquello que habían intentado ocultar. No había reprimenda moral, había claridad absoluta.
Mientras tanto, en la Tierra, los gigantes, resultado de una unión que nunca debió ocurrir, comenzaron a sentir la inestabilidad en su interior. Sus cuerpos, demasiado grandes para el tejido energético del planeta, reaccionaban al pulso como montañas fracturándose desde dentro. Su fuerza, que antes parecía ilimitada, ahora se convertía en una carga insoportable. La Tierra misma no podía sostenerlos. Los humanos, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo, interpretaron las vibraciones como señales de catástrofe. El cielo adquirió colores que nunca habían visto. Los animales se inquietaban sin razón aparente. Las aguas comenzaron a elevarse lentamente, como si una fuerza invisible tirara de ellas hacia un destino inevitable. Miguel descendió sin armas, sin fuego y sin proclamaciones. Lo hizo como un regulador, como la presencia que acompaña un proceso natural más que como un ejecutor. Sabía que la humanidad no era culpable, solo estaba atrapada en una historia que jamás se escribió para ella. Los vigilantes lo vieron acercarse y entendieron que la etapa final había llegado. El ajuste no comenzó con la destrucción de cuerpos, sino con un movimiento energético profundo. La vibración del Creador expandió una onda que separó lo que podía permanecer de lo que ya no encajaba. Las uniones imposibles se disolvieron desde su raíz. Lo que era mezcla incompatible empezó a desintegrarse, y con ello los fundamentos del poder de los gigantes colapsaron. El planeta respondió como un organismo que expulsa un exceso tóxico. El mar se alzó, el suelo retumbó, las nubes se reunieron en un manto denso que parecía descender hacia la tierra. Lo que los textos posteriores llamarían juicio fue, en realidad, un reinicio, no castigo, sino purificación estructural. Los vigilantes fueron retirados, no destruidos. Su energía fue contenida y reenviada a regiones donde pudieran estabilizarse sin afectar el equilibrio cósmico. Los gigantes, incapaces de sostenerse en aquel pulso restaurador, cayeron como torres vencidas por un viento invisible. Los humanos sobrevivientes descubrieron que el mundo que conocían comenzaba a desaparecer bajo un océano que crecía sin pausa. Cuando el agua retrocedió, la Tierra no emergió como un paisaje conocido. Era un mundo reescrito. Montañas nuevas se alzaban donde antes había llanuras. Valles enteros habían desaparecido bajo el mar. Ríos y costas se habían movido como si fueran líneas de un dibujo corregido por una mano inmensa. De entre los sobrevivientes, una familia permaneció contemplando el horizonte. En el cielo no apareció un arco por accidente. Aquella luz curvada, que más tarde sería llamada arco iris, era la firma energética del Creador, una huella vibratoria que anunciaba que el ciclo podía comenzar de nuevo sin intervención externa. Pero aunque el agua había limpiado cuerpos, estructuras, ciudades y mezclas imposibles, algo había quedado atrapado en la tierra, una resonancia, un eco. La energía híbrida, la semilla de los gigantes, no podía ser destruida con agua, porque no era carne, era vibración. Dormía bajo el suelo, en grietas profundas que el océano no había alcanzado, como un carbón apagado que aún mantiene una brasa mínima escondida bajo la ceniza. Con el tiempo, cuando la humanidad repobló el mundo, esa vibración comenzó a despertar de nuevo, no con la fuerza colosal de los primeros gigantes, sino en linajes dispersos, en pueblos remotos, en relatos de hombres más altos, más fuertes, más ambiciosos. Los antiguos los llamaron refaitas, enacitas, saceos.
sombras físicas de un error más antiguo que ellos. Miguel observaba desde la altura. Su misión no era borrar la historia, sino asegurarse de que la nueva humanidad pudiera avanzar sin romper de nuevo el equilibrio. El Creador, esa energía que era montana, océano, viento y átomo, no necesitaba tronos ni ejércitos. Solo necesitaba que la creación siguiera su curso natural. Porque lo divino no muere. Los vigilantes pueden caer, los gigantes pueden desaparecer, pero la vibración que sostiene el universo continúa. Y en ese pulso eterno, silencioso, vibrante, inmutable, la humanidad inició su segundo comienzo.